Hola, bienvenidos al nuevo video del canal Ciudadanía en Italia. Yo soy Matías y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el primer paso para el trámite de ciudadanía en Italia, ¿sí? Lo que refiere al ingreso en el territorio y la declaración de presencia. Vamos con la intro y ya arrancamos con todo el video. Bueno, como bien sabemos, el ingreso al territorio italiano con el fin de hacer el trámite de ciudadanía tiene que ser en carácter de turista, ¿sí? Para los argentinos nosotros tenemos un visado libre que se llama, que es obviamente sin visado, de 90 días libres para ingresar como turistas y con esto nos basta para poder iniciar el trámite de ciudadanía italiana. Como entramos como turistas tenemos que cumplir todos los requisitos turísticos, ¿sí? Que son los de todo el territorio Schengen y por lo tanto tenemos que tener obviamente el pasaporte vigente con más de 6 meses de vigencia para la fecha del supuesto retorno, obviamente un pasaje ida y vuelta, ¿sí? Porque como les decía, turísticamente tenemos 90 días, por más que igual nosotros después hagamos un proceso de residencia y un permiso que nos permita seguir estando legal, al inicio, como ingresamos como turistas, tenemos que cumplir el requisito fundamental del pasaje ida y vuelta, ¿sí? Pasaje ida y vuelta dentro del periodo de 90 días, una reserva de alojamiento, ¿sí? Que puede ser por 2-3 noches de algún hotel, hostel o algún lugar donde nos vayamos a alojar. Si es el caso que un familiar o un amigo nos aloja, obviamente la declaración de hospitalidad de esta persona más su documento también nos va a servir. Y por último, obviamente, el tema de la solvencia económica, ¿sí? Dependiendo de los días turísticos que nosotros tengamos en Italia, en principio puede ser que en migraciones al momento de pasar frontera, ya sea en Italia propiamente o en una frontera del territorio Schengen de otro país, uno de los requisitos que nos pueden pedir es obviamente la solvencia económica. Así que hay que tener cómo demostrar dinero, ya sea en efectivo o con el saldo en una cuenta bancaria o el límite de una tarjeta de crédito. Y por último, obviamente, el tema de lo que refiere al seguro médico de viaje, ¿sí? Un seguro al viajero que nos cubra por lo que sería el turismo en Europa, que es de un límite mínimo de 30.000 euros. Estos son los requisitos fundamentales para el ingreso turístico. Obviamente, según el país que estén mirando, algunos países puede ser que requieran un visado de turismo propiamente, que bueno, eso se tramitará vía consulado, pero en la mayoría tenemos en la entrada libre a Italia, digamos, sin este visado. Dejando de lado, obviamente, todo el tema de los requisitos de ingreso COVID pandemia, porque obviamente ya a esta altura del 2022 estamos ya dejando de lado eso, ya todas las medidas de restricciones se están levantando, por lo tanto no es necesario el tema de certificado de vacunación, PCR, etc. ¿Sí? Así que eso lo dejamos de lado, por más que si ustedes al momento de ver este video están próximos a viajar, sí chequen cumplir los requisitos si es que se piden esos requisitos, pero yo diría que en líneas generales eso lo dejamos de lado porque es algo circunstancial y nos basamos en la información que refiere al ingreso turístico habitual, ¿sí? Bueno, el primer paso de todos es el ingreso a Italia. Si nosotros ingresamos con un vuelo directo, es decir, que nuestro avión, el primer país que toca del territorio Schengen es Italia, nosotros vamos a hacer migraciones justamente en el aeropuerto italiano y ahí vamos a tener el sello del ingreso directamente en el aeropuerto italiano. Si tenemos el sello en Italia ya es suficiente para que las autoridades italianas tengan conocimiento que nosotros estamos en el territorio y por lo tanto continuar con el resto de los trámites sin tener que hacer ninguna otra documentación, ¿sí? Se supone que al momento de ingresar por el territorio italiano ya la Policía de Migraciones verificó que cumplimos los requisitos y por lo tanto nos está autorizando a estar en principio 90 días en Italia, ¿sí? Sin ningún problema. Ahora bien, si en nuestro caso nuestro vuelo hizo escala en otro país, es decir, que el sello de ingreso lo tenemos por otro país Schengen, por ejemplo España, que puede ser quizás uno de los vuelos habituales que hace escala en España y de España a Italia, obviamente migraciones siempre se hacen en el primer país del territorio Schengen donde ingresan los vuelos, por lo tanto, en esa circunstancia nosotros lo que vamos a tener que hacer es la declaración de presencia, ¿sí? Es decir, informar a las autoridades de migraciones italianas que nosotros estamos en territorio italiano. Esto se hace en la questura, ¿sí? La questura vendría a ser la comisaría de policía, digamos, en la oficina de migraciones de la ciudad donde estemos parando. Es decir, que si nosotros tenemos en principio una reserva de un hotel, por ejemplo, por 2 o 3 noches, o si ya tenemos justamente una declaración de hospitalidad de alguien que nos aloja, nosotros vamos a tener que declarar esa presencia, digamos, en el formulario, el domicilio donde estamos parando en ese instante. Una cosa muy importante, si la declaración de presencia debe hacerse obligatoriamente dentro de los primeros 8 días
de ingresado al territorio italiano, ¿sí? No del sello de ingreso en Europa, ¿sí? O en otro país, sino que desde que pisamos Italia tenemos 8 días para hacer esta declaración de presencia. Así que es muy importante que no se nos pasen estos días. Lo que vamos a presentar para demostrar cuándo fue la fecha efectiva de ingreso es el ticket aéreo, ¿sí? Entre los requisitos, obviamente, tenemos nuestro pasaporte, siempre obviamente vigente, más fotocopia. Fotocopia también de la hoja con el sello de entrada en este país Schengen donde nos sellaron. Obviamente el formulario, ¿sí?, de declaración de presencia, que ahora en un ratito se los voy a ir completando online para que vean cómo se completan todos los espacios. La reserva del alojamiento, ¿sí?, si es de hotel, la reserva de hotel impresa o un recibo que nos hagan en recepción del hotel. Si nos está alojando algún familiar o algún amigo, obviamente la declaración de hospitalidad más fotocopia de documento de quien nos está alojando, y si esta persona no es el titular sino que está en alquiler, por así decirlo, obviamente también nos van a pedir adjuntar el contrato de alquiler. Eso es básicamente todo. Si el ingreso no fue quizás por avión, pero sí fue por quizás medio terrestre, obviamente nos va a servir también presentar el ticket de tren o bus, y en algún caso, si es que viajamos en auto, nos puede llegar a servir el ticket del peaje, ¿sí? Siempre lo importante es demostrar la fecha de ingreso concreta al territorio italiano y que no se pase estos 8 días iniciales. Dos de los requisitos adicionales que nos pueden llegar a pedir en la questura son, obviamente, el seguro médico al viajero y la solvencia económica, ¿sí? Básicamente estos son los requisitos que nos suelen pedir al ingresar en migraciones por aeropuerto, pero digamos que la questura tiene la facultad de solicitarnos esto si es que así lo quieren comprobar antes de sellarnos la declaración de presencia. Así que bueno, tengan en cuenta de tenerlo preparado por si llega a ser solicitado al momento que nos dirigimos a la questura. Es importante remarcar que todos los trámites en Italia, y obviamente este que es el primer trámite de todos, tiene que realizarse en nuestro periodo legal de turista dentro de los 90 días. ¿Sí? No es posible iniciar ningún trámite, y mucho menos el de la policía, pasado nuestros 90 días. Si nosotros nos encontramos en una situación ilegal, lamentablemente no podemos hacer ningún trámite en Italia, ¿sí? Ni empezar con esto de la declaración de presencia, ni mucho menos seguir con los pasos de residencia y presentación del legajo. Así que tengan en cuenta esto, que es muy importante. ¿Sí? Uno tiene que estar dentro del periodo legal para poder realizar esta declaración de presencia y obviamente los pasos siguientes. El trámite es presencial, ¿sí? Digamos que nosotros, que somos los interesados, somos los que hacemos la declaración, ¿sí? Por más que alguien nos esté alojando y demás, nosotros somos los que hacemos la declaración, por lo tanto somos nosotros los que tenemos que dirigirnos a la questura y hacer la solicitud de declaración de presencia concretamente. Lo aclaro porque a veces hay confusiones referido a la comunicación oficial que puede llegar a ser quien nos está alojando o incluso el hotel, una comunicación que hacen por su cuenta, ¿sí?, directamente a la policía, pero digamos que eso no nos sirve. Si nosotros para el trámite de ciudadanía necesitamos la declaración de presencia, donde nosotros presentamos la documentación, firmamos la declaración de presencia y nos devuelven esta declaración de presencia en duplicado, firmada y sellada digamos, por la questura. Bien, yo ahora les voy a mostrar cómo ir completando todas las partes del formulario. Sí, la verdad que es bastante sencillo, así que lo que tienen que tener obviamente a mano es el pasaporte para poner los datos del pasaporte y obviamente los de la dirección donde nosotros estamos parando en ese momento, sí, que estamos completando en la declaración. Abro paréntesis. Uno puede hacer la declaración de presencia en un lugar distinto al que después va a ser residencia, ¿sí? No es necesario que sea exactamente el mismo domicilio. Por lo tanto, si uno al inicio está parando en un hotel, por ejemplo, 2 o 3 noches, puede hacer sin problema la declaración de presencia con ese domicilio y después, obviamente, hacer la residencia en otro lugar. Así que vamos a completar el formulario. Bueno, acá tenemos el formulario de la declaración de presencia. Como verán, son 2 partes que son exactamente iguales, por lo tanto se completan con los mismos datos y obviamente luego la policía se quedará con una mitad y nos entregarán la otra mitad, ¿sí? Nosotros vamos a completar esta primera parte empezando por aquí. Apellido y nombre, Ferrari Juan en nuestro ejemplo. Seguido a eso vamos aquí abajo a tener la fecha de nacimiento, 20 de marzo de 1980 por ejemplo, y después un círculo en sexo, ponemos un círculo en masculino en nuestro caso. En el renglón siguiente, lugar de nacimiento. Esto es importante poner siempre la ciudad de nacimiento, es decir, en nuestro ejemplo Buenos Aires, Argentina. Después nacionalidad, que iría a Argentina también.
Después tenemos abajo pasaporte, es decir, tipo de documento de identificación y número, en nuestro ejemplo pasaporte y el número. Continuamos con la siguiente parte, ¿sí? Autoridad que emitió el pasaporte, gobierno argentino en nuestro caso. Luego la fecha de emisión y de vencimiento en los renglones siguientes, ¿sí? Aquí ponemos fecha de emisión y de vencimiento. País de procedencia, es decir, el país donde nosotros venimos, que hicimos escala, en nuestro ejemplo España. Y después viene la dirección donde nos estamos hospedando en ese momento, ¿sí? En este momento en Italia, en el renglón siguiente. En nuestro ejemplo, por ejemplo, un hotel en Milán, ¿sí? Como verán, SEO significa dentro de, es decir, dentro del Hotel Duomo, es un ejemplo, de vía Roma 12, Milano. Seguido a eso, nuestra fecha de ingreso, es decir, la fecha que entramos al territorio italiano. Después, cantidad de días que vamos a estar, obviamente 90, que es nuestro periodo turístico. Y seguido a eso, completamos el motivo de nuestra visita, podemos tildar visita y turismo. Después de eso, la fecha que estamos presentando esta declaración y por último, obviamente, la firma. Y con eso terminamos el formulario, ¿sí? Nos quedará obviamente completo de ambas partes de la misma forma y esto es lo que presentaremos en la questura. Bueno, con eso concluimos lo que sería el primer paso de nuestra ciudadanía en Italia. Después continuaremos obviamente con el codice fiscale, residencia, etc. Así que si tienen alguna duda sobre este trámite en particular, me dejan algún comentario acá abajo. Como siempre les digo, si les gustó el video, les agradezco muchísimo que le den un like, que lo compartan y si quieren se suscriben y aplican a la campanita así no se pierden todos los otros videos que siguen. Nuevamente les agradezco y como siempre nos vemos en el próximo. Chau.